¿Estamos ya al aire, Moisés? Ya casi, un segundo. Ok. Cuando tengas chance, Renata, Sí, dime. mándame, Ya estamos, mándame tus datos. Ya estamos al aire. Vamos a esperar a que se incorporen ahí nuestros seguidores. Yo no tengo hijos, pero son mi gata. Buenos días, amigos. Buenas tardes. Buenos días todavía aquí en Tijuana. Buenos días en Tijuana. Buenas noches en Francia y en Portugal, ¿no? Así es. Buenas noches. Ahorita ya vamos a empezar la charla. Déjenme nada más compartirles el link y pedirles a los amigos que se están incorporando si nos pueden ayudar compartiendo en sus cuentas esta plática que vamos a tener muy interesante en el contexto de lo que estamos viviendo a nivel mundial del famoso coronavirus, ¿no? Permítanme nada más compartirles aquí a nuestros amigos. El tema, me están preguntando ya que si cuál es el tema. El tema es compartirnos las experiencias que están viviendo ustedes, pues prácticamente ahí confinados en su casa, trabajando desde su casa, y cómo se está viviendo la experiencia tanto de los entornos que cada quien tiene ahí en sus países, ¿no? En los países donde están viviendo. Ahorita los voy a presentar aquí con nuestros amigos. Nada más estamos ahorita esperando que se incorporen más compañeros y que podamos compartir todos, ¿no? Sí, con gusto. Gracias, amigos de Infobaja que nos están acompañando. Los invitamos a compartir. Les presento a Renata Villalpando. Renata Martija Villalpando. Ella se encuentra en Francia. Ahorita nos va a platicar en dónde está exactamente. Ella es mexicana, cachanilla de corazón, pero ya con varios años viviendo allá en Francia. Y les presento a Renato Javier Ojeda. Él está en Portugal, en Lisboa, y también ahorita nos va a platicar más detalles de qué anda haciendo por allá tan lejos, ¿no? Buenos días, amigos. Un placer conocerlos a través de Zoom y de Facebook. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes. Le agradezco a Diana Escalante que fue el enlace con ustedes para tener esta charla en estos momentos inéditos que estamos viviendo todos, ¿no? Yo creo que va a ser un antes y un después de este famoso coronavirus, y ahorita la idea es compartir la experiencia que estamos viviendo todos. Hemos tenido paneles con doctores, con empresarios, y todo el mundo nos está compartiendo sus experiencias, y la idea es que aprendamos todos de todos, ¿no? De lo que estamos viviendo en este momento. Renata, pues bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Platícanos tus datos, ¿cómo ves que andas por allá en Francia? Bueno, sí, yo soy mexicana, cachanilla, nací en Mexicali y llevo viviendo en Francia ya 20 años. Bueno, he vivido también viví en Suiza, en Ginebra, y ahorita estoy, desde 2008 estoy viviendo aquí en Lyon, en Francia. Es una ciudad, la segunda o tercera ciudad más grande después de París. Estamos en el centro-este del país. Y bueno, pues sí, acá estoy ya viviendo, te digo, 20 años. Entonces, pues sí, como decías hace un momento, pues toda una vida, ¿no? Y pues sí, acá está mi vida. Excelente. Gracias, Renata. Francisco Javier, platícanos un poquito de quién eres y qué andas haciendo por allá tan lejos. Claro, con todo gusto. Mi nombre es Francisco Javier Ojeda. Soy originario de la Ciudad de México. Soy chilango, nacido chilango,
mas soy subcaliforniano y baja californiano de corazón. Viví bastante tiempo en algunos años en la ciudad de La Paz, pero conozco muy bien toda la península y la verdad es que tengo un gran cariño por toda su gente y por la tierra, ¿no? Baja California realmente es algo espectacular y entonces tener la oportunidad de hablar con ustedes y poderles dar un poco de información de lo que está sucediendo acá, pues es para mí muy interesante y te agradezco muchísimo la invitación. Yo soy empresario, llevo solo un año y medio de vivir en Lisboa. Yo vivo en Lisboa, en la capital de Portugal. Vivo aquí por razones más que nada sentimentales, emocionales. Me casé con una mujer portuguesa hace un año y medio y entonces, bueno, nos casamos en La Paz, donde yo vivía y decidimos venir a vivir a Portugal por una serie de cuestiones de trabajo. Yo básicamente soy un productor audiovisual, tenemos una productora y con mi socio estamos cambiando y estamos montando la productora aquí en Portugal. Entonces estamos haciendo una transición. Mi socio todavía está en la Ciudad de México terminando y haciendo trámites de visa y eso, y nosotros, yo ya llevo un año y medio aquí y bueno, pues ahora nos encontramos con esta situación mundial que nos aqueja a todos, ¿no? Muy bien. Les comparto para que también ustedes, no sé si tengan datos por ahí que nos pudieran compartir de cuál es la situación en este momento en Portugal y en Francia. Aquí en México tenemos al día de hoy 2,785 casos positivos y 141 muertos. Y en Baja California tenemos 13 muertos y 146 y 240 confirmados. Esto se ha ido multiplicando día con día, desafortunadamente aquí en México y en Baja California, en medio de una controversia de que si se hacen o no se hacen exámenes, ¿no? Al parecer pudiera haber más casos, pero hay escasez de pruebas para hacer los diagnósticos, ¿no? Para comprobar pues que efectivamente son positivos al coronavirus. Estos más o menos los números que tenemos aquí en México y con tendencia a ir aumentando, ¿no? O sea, dicen los especialistas que pudiéramos tener el pico más alto alrededor de junio, julio, ¿no? Entonces, prácticamente vamos empezando y esto pudiera ir agravando poco a poco la situación, ¿no? Renata, en Francia, en el lugar donde tú estás, ¿cuál es la situación en este momento? Sí, bueno, mira, las cifras hasta el día de hoy, justo a las 7:40 de acá, o sea, hace una hora, las cifras son de 112,950 casos de COVID-19 desde que empezó la pandemia, desde que se registró el primer caso acá en Francia. Y de estos casos han habido 108, no, perdón. A ver, es que la cifra aquí no está bien. Sí, ok, 10,869 muertos. Ok. Y al día de hoy hay 30,300 personas hospitalizadas, 7,148 en reanimación y han habido 21,254 personas que ya la han librado, que se han curado del COVID. De estas personas, de los muertos, la mayoría desafortunadamente han sido ancianos. Que han muertes que han sucedidas en los centros que son tipo asilos de ancianos, que acá en Europa pues son muy comunes, y han habido muchísimas muertes en estos organismos, desafortunadamente. ¿Y en qué etapa se encuentran, Renata, ahí en Francia?
Estamos también en la fase, como en Portugal, que decía Francisco Javier hace un momento, en la etapa 2. Llevamos, esta es nuestra cuarta semana de confinamiento, digamos, oficial, desde que fue declarado. Normalmente el último aviso fue que se supone que es hasta el 15 de abril, pero pues yo creo que muy probablemente lo van a prolongar. Muy bien. Francisco, ¿y cuál es la situación allá donde tú estás? Pues mira, ahorita te voy a dar todos los datos duros de básicamente cuál es el estatus, pero me quisiera dar un poquito de contexto a los datos, porque yo creo que es muy importante para la sociedad y más para la sociedad mexicana, el momento en el que están, el que sepan cifras y que no solo se queden en cifras, sino que esta información sirva para que la sociedad de alguna manera tome conciencia de lo que está sucediendo. Creo que allá no llega la información tan veraz o tan ágil como podría ser un enlace como el que estamos viviendo ahorita. Y sí creo que los mexicanos tenemos que tomar una conciencia importantísima de lo que está sucediendo. Entonces te voy a dar un poquito de cifras, porque la diferencia entre lo que está pasando en Portugal y lo que está pasando en Francia, que nos está relatando Renata, y lo que está pasando en España y lo que está pasando en Italia, es una diferencia abismal. Entonces, tenemos que buscar cómo este abismo de cifras nos dice exactamente qué fue lo que hicimos diferente en Portugal que en estos otros 3 países, ¿no? Renata nos dice y nos habla que hay 10,000 muertos. En España, al día de hoy, tenemos, en España al día de hoy ya superó, no, todavía no supera a Italia, pero España al día de hoy tiene 14,555 muertos. Quiere decir que son casi el 50% más que Francia. ¿Okay? Y Italia está llegando a los 17,127 muertos. ¿Okay? España tiene 146,690 casos de contagios confirmados. Confirmados quiere decir que ya se les hicieron pruebas. Ajá. En Italia hay 135,586 casos confirmados. La importancia de saber los casos confirmados es esencial, porque si no sabemos los casos confirmados, no podemos saber en dónde y cómo está caminando esa población dentro del país o dentro de la ciudad en donde se encuentra. Entonces, ahora me regreso un poquito a los datos de Portugal. ¿Okay? Aunque somos un país más chico en número de habitantes, las cifras son totalmente diferentes. Nosotros, al día de hoy, tenemos 13,000 casos confirmados, 13,141 casos confirmados. Estamos hablando de aproximadamente el 10% de lo que tiene Italia, Francia y España. Tenemos solo 180 muertos. 180 muertos. 380, perdón, 380 muertos. Ok. 380 muertos. Entonces, la diferencia entonces, ¿no? ¿A qué se debe? La diferencia es abismal, ¿no? O sea, ¿y a qué se debe? No es que Portugal tenga un mejor sistema de salud que Francia, ni que tenga un mejor sistema de salud que Italia o que España. Simplemente la diferencia que hubo fue que el presidente de la República Portuguesa, en el día 8 de marzo, él, por haber tenido contacto con una persona que
rápidamente detectaron que tenía, que estaba contagiado. Él mismo se confinó 14 días antes, o sea, el 8 de marzo, 14 días antes de que se declarara el decreto oficial del estado de emergencia. O sea, empezaron a tomar medidas desde el primer caso. Desde el primer caso. O sea, la diferencia fue que desde el primer caso, él, como ejemplo de todos, de toda la sociedad en general, él se confinó en una cuarentena voluntaria. Y no anduvo dando abrazos y besos. No. Al contrario, fue el primero que dijo, porque ya se habían dado 2 casos y ya se habían sabido de 2 casos en Italia y se habían conocido ya casos en España. Y el primer caso, de los primeros casos que se conoció en Portugal, él tuvo contacto directo con estas personas que eran unos jóvenes universitarios en un evento, y entonces él mismo prefirió confinarse. Para ponerlo de ejemplo, porque tuvo la visión de ver que lo que se venía por lo que estaba pasando en los demás países. Entonces, la diferencia fue la velocidad de las acciones, la velocidad de decisión del gobierno y de prevención, porque no hay mejor y mayor prevención que el estar confinados socialmente. La distancia social, esa es la que hace la diferencia. En Italia no tuvieron la conciencia, creyeron que no era de verdad, creyeron que era juego y siguieron yendo a los eventos. ¿No? Aquí se declaró el estado de emergencia y al otro día la sociedad se fue a las playas. Como aquí también nosotros. Entonces, sí, solo que aquí el gobierno mandó al ejército, mandó a la policía y mandó a todos y cerraron todas las playas. Muy bien. Renata, ¿cómo has visto cómo ha respondido la sociedad allá en Francia ante esta contingencia? Pues mira, no nos dieron mucha opción. Las medidas que tomó el gobierno pues eran obligatorias. Claro, al principio también, como siempre, hubo pues gente que no lo tomaba en serio, sobre todo los más jóvenes. Los más jóvenes uno los veía en las calles, al aire libre, reunidos en los parques. Porque además, curiosamente, y para hacer el confinamiento un poco más difícil, pues justo cuando se decretó el confinamiento empezó a cambiar el clima y empezaron los días un poco más cálidos y mucho más agradables. Entonces, pues obviamente después de un invierno, pues todos esperamos esos días con ansias, ¿no? Entonces todos los jóvenes, pues estaban afuera, no, bueno, todos los jóvenes, muchos jóvenes seguían fuera en los parques y entonces sí costó un poco hacer entender a la gente y pues sí, tuvo que llegar la medida de las multas, ¿no? Actualmente en Francia no podemos salir en ciertos casos, podemos salir si el teletrabajo no es posible, o sea, para trabajar podemos salir, pero tiene que estar comprobado, ¿no? O sea, que realmente que es un trabajo esencial y que no se puede hacer en casa. O sea, todos los puestos de trabajo que mantienen, digamos, la vida esencial, esas personas pueden salir. Podemos salir a hacer la compra, a comprar comida, pero dentro de un perímetro de 1 kilómetro. Podemos ir a las tiendas que están cerca de nuestras casas. Podemos salir por cuestiones de salud, para ir al médico o a la farmacia. Podemos salir a ayudar a personas que estén enfermas. Por ejemplo, si hay gente que tiene padres ya grandes y que están enfermos, o para ayudarles con la compra, para eso se puede salir. Y podemos salir también
durante 1 hora diarias podemos salir a que nos dé un poco el aire, digamos. Las personas que tienen niños pueden salir con los niños a caminar un poco. Los que tienen perros pueden sacar a los perros. 1 hora nada más diarias dentro de un perímetro de 1 kilómetro, y tenemos que tener con nosotros un certificado en donde están nuestros datos, nuestra dirección y la hora la hora a la cual salimos de casa, por si nos detiene, si está la policía y nos puede pedir este documento. Y a partir de ahí, bueno, se dan las multas para las personas que no respeten esas medidas. ¿Y el transporte público sigue funcionando? ¿O Sí, qué medidas han tomado ahí? Sí, el transporte público sigue funcionando. Me parece que la frecuencia es reducida, pero bueno, hay muy poca gente, porque te digo, son solo estas personas, las personas que entran dentro de estos puntos, que pueden tomar el transporte público sin problemas, los médicos, las enfermeras, todo esto, ¿no? Entonces, hay muy poca gente en las calles, muy, muy poca. Y bueno, hoy yo tuve que salir al súper y sí vi un poco más de gente en las calles, porque el clima ahorita está espectacular, magnífico, y pues eso lo hace más difícil, ¿no? El estar encerrados cuando el clima afuera, el sol está delicioso. Entonces, pues no sé si la gente está saliendo más o no sé, pero hoy sí vi un poco más gente en las calles. ¿Consideras que hay más casos porque se tomaron medidas tarde ahí en Francia? Mira, hay toda una polémica acá en Francia, porque justo antes de que empezara el confinamiento hubo muchos movimientos de protesta. Bueno, Francia, país de las protestas y manifestaciones. Pero bueno, había varios movimientos en curso, y uno de ellos era el del personal del sistema de salud, que se quejaban de la reducción que ha habido de presupuesto y de puestos de trabajo. Desde el gobierno pasado de Hollande se dio una reducción en este sector, probablemente probablemente también con Sarkozy, no, pero no me acuerdo, o sea, no tengo el dato confirmado, pero lo que sí es que con Hollande redujo presupuestos y redujo puestos de trabajo, y Macron también lo hizo. Entonces, esto debilitó muchísimo el sistema de salud, y el personal pues estaba muy molesto por eso. Y entonces se viene esta crisis, y entonces pues esto explota, ¿no? Porque sale a la luz todo estas fallas en el sistema de salud. No hay, como en muchos países, no hay mascarillas, no hay mascarillas simplemente. Francia acaba de comprar mascarillas, pero están por llegar, me parece. Tampoco hay suficientes pruebas para detectar el COVID. Entonces sí hay fallas en el sistema. No sé, sí, seguramente si se hubiera actuado antes hubiéramos reducido los casos, seguramente, pero bueno, las cosas se hicieron así. No estamos todavía como en Italia, afortunadamente, en donde el sistema de salud está rebasado. Hay zonas en donde han habido más casos, y ahí sí ha sido un poco problemático, y lo que se ha hecho es desplazar a algunos enfermos a otros hospitales en donde hay más lugar para poder atenderlos. Muy bien. Francisco, ¿cómo ha reaccionado el gobierno en términos de incentivos para las personas o para los comercios que se han visto afectados? Yeah. Aquí, lógicamente, somos un país pequeño, no llegamos a los 10 millones de habitantes, entonces, de alguna manera, estamos comparando a un país chiquito con un país como México, ¿no? O sea, si lo tomamos como comparación, y bueno,
y con un avance y una infraestructura tecnológica apoyada por pertenecer a la Unión Europea. Entonces, es difícil que puedas comparar una cosa con otra, pero lo que sí es que se hicieron y se tomaron acciones y medidas en un programa específico, tanto fiscal como bancario, de apoyo y rescate económico a toda la población, no exclusivamente para las empresas. Y este plan de apoyo salió conjuntamente en el momento que se hizo el decreto del estado de emergencia y con protocolos que ya se contaban para situaciones de extrema emergencia o de catástrofes naturales, y etcétera, que lógicamente Europa ya ha vivido como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y históricamente, y lógicamente el marco legal que tiene Europa hoy como unión y cada uno de sus países, lógicamente es un estado con un marco legal mucho más avanzado que el que podría tener nuestro país en este tipo de situaciones, ¿no? Yo acabo de oír que ahora están quitando los fideicomisos y los fondos, ¿no? El fondo contra catástrofes y una serie de cosas que está haciendo desesperadamente el gobierno de México, ¿no? Pero aquí fueron muy puntuales, es un programa sencillo, pero muy, muy, muy fortalecido por el gobierno, que se simplifica así. No hay despidos, no hay un solo despido, número uno. A todas las personas que no formaban parte de una empresa y que no estaban contratados por una empresa, pero que sí estaban dentro de la seguridad social, porque aquí el sistema de seguridad, de seguridad social, o sea, el sistema de salud, tiene el sistema de seguridad social que da pensiones, etcétera, y que la verdad es que tiene una proporción de cobertura de casi el 80-90% de la población, a diferencia del que tenemos nosotros en México. Entonces, aquí, si tú eres una persona que trabajas informalmente, la seguridad social, que en este caso sería el seguro social, cuando menos, dependiendo de las cuotas que pagues, te paga el 60% de tus ingresos mensualmente, ¿ya? Como parte de... En todos los que son empleados formales, están en sus casas ganando el 100% de su sueldo. ¿Y quién está apoyando a las empresas para que les paguen el 100% del sueldo? Los bancos, con aperturas de líneas de crédito y con moratorias de otras líneas de crédito que probablemente ya tuvieran. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Nadie está pagando impuestos, número uno. Nadie está pagando moratoria a todos los impuestos. O sea, nadie tiene que pagar los impuestos del año pasado. O sea, que es el cierre de ejercicio. Ahorita nadie está pagando los impuestos. Se van a pagar cuando termine la fase de emergencia. ¿Okay? No se los están perdonando, pues. No se los están perdonando. Simplemente están entrando en una moratoria para que en el momento que termine el estado de emergencia, porque una cosa es el estado de emergencia y otra es el estado de transición. Cuando pase el estado de emergencia, que pensamos todos que ya hay una línea de caída del virus, pues yo creo que va a ser en unos meses. Entonces, en esos meses van a poder reestructurar los pagos y etcétera. Pero todo está siendo ahorita financiado a través de la banca y está siendo financiado a través del gobierno, con fondos no solo de Portugal como país, sino fondos europeos, ¿no? Entonces, pues realmente el impacto económico está siendo fuerte para todo el mundo, más está siendo apoyado por el gobierno para que no se vuelva una doble problemática, ¿no? O sea, tienes la problemática de salud combinada con una problemática
económica. Y ese es el peligro en México. Así es. Renata, ¿y cómo has visto la reacción del gobierno ante esta contingencia allá en el país en donde te encuentras, en Francia? ¿Te refieres a las medidas, a las ayudas? Ajá, a alguna ayuda tanto a los ciudadanos como a los empresarios. Sí, pues también un poco como dice Francisco Javier, también hubo todo, se estructuró todo un plan de ayuda para las empresas, para los asalariados, para todo el mundo. Es un poco lo mismo que ha dicho Francisco Javier. No hay despidos, las empresas reciben ayuda. Es un poco, acá en Francia, Francia es un país muy burocrático y bueno, eso lo hace un poco complicado. Entonces, depende mucho de cada figura la ayuda que puede recibir, ¿no? Y las diferentes modalidades de empresas, grandes empresas, pymes, empresas individuales, microempresas, etcétera. Pero bueno, básicamente es eso, y sí, también está financiado por los bancos y por el mismo gobierno, el mismo sistema, como dice Francisco, el seguro que abarca el lado, el seguro social, el seguro médico, el desempleo, todos al momento de formar parte del sistema económico, cotizamos cada mes para el desempleo, para el retiro, etcétera, ¿no? Entonces, por ese lado, pues sí, son países que están muy bien estructurados relativamente en cuanto a eso, ¿no? A diferencia de México. Yasmín Aguilar, gracias por tus comentarios. Yasmín nos pregunta que si qué porcentaje de la población se han recuperado ahí en sus países. No sé si tengan ese dato. Sí. Sí, yo sí lo tengo. Acá en Francia han habido hasta el día de hoy 21.254 casos de gente recuperada. O sea, es alto el porcentaje. Sí. Sí, es alto, sí, es muy alto. Porque eso nos da esperanza a todos, ¿no? No, claro, sí. Claro. En Portugal, los casos recuperados son 196, que se oyen pocos contra los 20,000 que nos habla Renata, más si tú lo ponderas con la proporción, o sea, una proporción ponderada con los casos confirmados de 13,000 contra 200,000 que puede tener Francia, pues realmente también los casos recuperados son bastantes. O sea, lo que pasa es que tuvimos menos contagios. Entonces, por eso, pues también hay muchos menos recuperados, Claro. pero realmente la cifra es buena, ¿no? Sí, porque Sí. todavía no, desafortunadamente, pues los laboratorios continúan trabajando, pero es importante porque nos lo están comentando, todavía no hay una vacuna, ¿no? Ni un medicamento No. que cure esto. Mira, aquí yo creo hay algo que sí es importante. Nos da miedo, ¿no? Esto del COVID-19, porque hay mucha incertidumbre, ¿no? Obviamente es algo nuevo, nunca lo hemos vivido, pero yo creo que sí es importante tener en cuenta que o sea, y decirlo de nuevo, lo hemos oído mucho, pero en realidad es muy poco el porcentaje de las personas que mueren. Sí, las personas que mueren son estas personas que tienen riesgos ya de salud, que tienen problemas de salud, y el porcentaje es muy bajo. Pero acá lo importante es, pues, justamente el distanciamiento social, ¿no? De ahí la importancia de quedarse en casa, de no tener contacto con gente para no enfermarse, no saturar el sistema, los hospitales y todo el sistema de salud, y permitir a estas personas que realmente corren riesgo utilizar todos los medios con los que cuenta un país para salvarles la vida. Entonces, no tener miedo, una persona con buena salud normalmente no debe de tener más que síntomas más o menos fuertes, y no asustarse, ¿no? Nada más tener cuidado y sí, o sea, seguir las indicaciones, de verdad, no salir de casa y no tener contacto con gente porque no sabemos si somos portadores o si la otra persona es portadora.
Sí, porque hay muchos asintomáticos, ¿no? Exacto. Así Sí, es. sí. Entonces, Bueno, pues si gustan ya para finalizar, coméntenos, entiendo que están trabajando desde casa, ¿verdad? Pero ¿qué recomendaciones nos pudieran dar? O algunos tips, ¿cómo es el día a día allá dentro de su casa, además de trabajar? ¿Qué podemos hacer o qué han hecho, no? Francisco. Bueno, nosotros, tanto mi esposa como yo, trabajamos en casa, pero nos hemos hecho un horario, ¿no? Nos levantamos igual como si fuéramos a la oficina. Entonces, a lo mejor un poquito más tarde, ¿no? Pero a las 10 de la mañana fijamos un horario con todos nuestros colaboradores y entramos a la máquina. Y nadie puede, o sea, fijamos ciertas reglas, donde nadie puede estar en pijama, todo el mundo tiene que estar ya listo para empezar a trabajar, sus labores, etcétera. Y se vuelve muy ameno porque hacemos una junta como la que estamos haciendo ahorita, donde todos nos podemos ver. Entonces, la parte directiva de las empresas, pues nos juntamos, hacemos una pequeña reunión de 1 hora, aproximadamente de 10 a 11, y dejamos los puntos a seguir y las cosas que tenemos pendientes y ya. Y por la tarde hemos elaborado un programa que le llamamos Aprende en Casa, donde todos los colaboradores, amigos y hasta invitados que no pertenecen a nuestras empresas, participan haciendo algo a través de un Facebook Live como el que estamos haciendo ahorita y nos enseñan a hacer algo, ¿no? Nosotros tuvimos la facilidad de que como podemos promocionarlo, hacemos un calendario y decimos que va a haber todos los días en un pequeño video. Y entonces toda la gente a las 6 de la tarde tenemos el Aprende en Casa, donde hay alguien enseñándonos repostería o enseñándonos cuestiones de redes sociales, diferentes tips de belleza, maquillaje. Ayer tuvimos maquillaje, etcétera. Entonces tratamos de que la gente esté amena y que todos sientan que pues hoy nos necesitamos apoyar todos, o sea, y que no hay mejor manera que realmente, y eso es lo que me gustaría dejar como cierre de nuestra plática, es no hay mejor manera para prevenir un tiempo, pero el que salgamos puede salvar muchas vidas, ¿no? Entonces, y hay muchas maneras de hacerlo. Para todas las personas, créanme que yo creo que este es un cambio que necesitaba también el planeta para darse un poco de respiro también. Un Y reset, ¿no? nada, tranquilos, o sea, tranquilos, disfrútenlo, piensen que son vacaciones, ¿no? Un poco, pero hay muchas cosas, hay mucha creatividad, hay muchas cosas que se pueden hacer y que nacen de eso. Entonces, les deseamos que lo vayan pasando lo menos difícil posiblemente. Renata, ¿y cómo lo has pasado tú? Bueno, yo tengo mucho trabajo. Tengo dos empresas, una en el sector de la educación y otro en el sector de formación también, pero con empresas. Y bueno, acá son formaciones presenciales normalmente y bueno, tuvimos que adaptar todo para seguir estas formaciones en línea. Entonces fue todo un trabajo muy, muy pesado la primera semana para poner en marcha todas las plataformas con los diferentes organismos. Fue un reto bastante duro, divertido, un reto. Entonces fue difícil, pero pues eso me mantuvo bastante ocupada. Y bueno, sigo dando mis formaciones en línea. Y es muy pesado, es muy, muy pesado, pero bueno, eso hace también que el día pase rápido.
yo personalmente no tengo problemas con el confinamiento, soy muy hogareña, soy muy solitaria, entonces no, en realidad no me cuesta. Al contrario, lo estoy disfrutando mucho. Me gustaría poder tener un poco más tiempo para disfrutar de esta tranquilidad, ¿no? Y de este ritmo que se nos ha impuesto. También como Francisco sigo con un horario establecido, como una semana normal, y sí, los fines de semana sí trato después de toda una semana, pasar todo el día frente a la computadora, si termino así con sobredosis casi, entonces el fin de semana trato de aprovecharlo y no conectarme, no encender el ordenador, y hacer pues otras cosas que leer, cocinar, me gusta mucho cocinar, oír música, diferentes tareas que nunca tengo tiempo de hacer, entonces trato de hacerlas los fines de semana y aprovecharlo así. O sea que no, yo por ese lado muy bien. Francisco, ¿como cuánto más o menos calculan que vaya a durar allá en Portugal la contingencia? ¿Hasta qué mes más o menos? Mira, la verdad es que te diría algo, un dato que no sé, que desconozco, y para serte honesto, yo creo que nadie lo sabe. O sea, no hay una, se ve la curva de contagios y la curva de mortandad en Italia y en España, que son los que nos están dando los números duros, que tiene una tendencia, pequeña tendencia, como si hubiera llegado a la punta de la ola, ¿no? De la curva, y empieza a descender un poco. Más al no tener todavía ni una vacuna, ni un medicamento realmente eficiente, pues es muy difícil que podamos decirlo. No me gustaría anticipar algo que no se debe. Yo creo que por responsabilidad hacia tu auditorio y hacia todo el mundo, no se debe anticipar nada que no se sepa, ¿no? Y eso es otra cosa que me gustaría dejarles aquí. Traten de buscar fuentes, noticias y cosas que realmente tengan un fundamento y una base, porque hay muchísimas cosas en Internet, hay muchísimas cosas en las redes sociales que son mentira, que dicen que lo minoriza, pero no hay nada realmente comprobado que exista. La última prueba que hicieron ahorita en Italia fue a pacientes ya recuperados, les tomaron plasma, ¿ok? Y les inyectaron como si fuera una vacuna ese plasma a, a personas que ya estaban en una etapa muy delicada y no lograron sobrevivir, murieron 9 personas más. Entonces, no se tiene todavía una vacuna. Yo creo que es un momento de reflexión y para pensar, y debemos no ponerle un límite, vamos a hacerlo con tranquilidad. Lo único que les sugiero, por favor, a los mexicanos es realmente tomen esto como algo que realmente es de verdad, no es una mentira, no es que dicen que pasa, no, o sea, está sucediendo y está cobrando muchas vidas. Entonces, cuiden su vida, cuiden la de su familia y no salgan, van a ayudar a muchos. El otro día vi un meme que es muy bueno y se los voy a decir nada más como a cuestión de darle tampoco un poco de risa. Dice, te pidieron que por favor te salves al mundo y te quedes en tu cama. No la vayas a regar, ¿no? No la riegues, o sea, nada más te tienes que quedar en tu casa, no hagas nada más. Con eso salvas al mundo. Bien, ¿alguna conclusión, Renata? No, nada más, volviendo a tu pregunta, bueno, sí, lo mismo que Francisco, no sabemos exactamente hasta cuándo vamos a estar encerrados ni qué va a pasar. Se habla de un regreso paulatino, ¿no? Lo mismo, no saben exactamente cómo lo van a implantar, pero muy probablemente la salida del confinamiento se hará por partes. Hay mucha incertidumbre también respecto a eso, porque se teme que si
si todos salen al mismo tiempo, si todos salimos al mismo tiempo, bueno, que se vuelva a dar otra vez los contagios, ¿no? Y entonces el confinamiento no habrá servido de nada. Entonces, yo creo que se tiene que, las autoridades tienen que pensarlo mucho y ver realmente cómo lo van a poner en práctica para que todo pues, se lleve a cabo de la mejor manera para todos. Y conclusión, pues, ¿qué puedo decir? Nada, pues mucho ánimo, mucha alegría a pesar de todo. Yo creo que, pues sí, estamos viviendo esto que es inédito, es bastante asombroso. Pues nada más, yo lo único que sí haría un llamado a la empatía y sí, a que no se cierren, un poco de sentido común. Han habido en todo el mundo, lo he visto acá en Francia, muchas agresiones hacia el personal de salud que están dando todo en el terreno para ayudar en este problema que nos afecta a todos. Y encima de eso hay gente que los ataca, ¿no? Que por esta cuestión de miedo. Entonces, yo creo que no es momento de hacerlo más difícil, al contrario, empatía hacia la gente que está ayudando, que tiene miedo y que sin embargo está ahí ayudando, y empatía también hacia las personas que pues que no pueden quedarse en casa y tienen que salir a trabajar porque viven del día, ¿no? Al día. Entonces, pues sí, ver cómo podemos ayudar, ver cómo podemos hacer esta situación más llevadera para todos y no estar dándole vueltas en las cosas a las cosas negativas, sino tratar de buscar el lado bueno. Que sí lo hay. Pues les agradezco mucho esta charla. Muchas gracias. Les enviamos un fuerte abrazo. Un placer conocerlos y que hayan compartido sus experiencias. A todos nuestros compatriotas, lo mejor. Desde acá estaremos también ayudando en lo que podamos, con todo gusto. Gracias. Muchas Renato, gracias. Francisco, gracias. Un abrazote. Adiós. Hasta luego.